Buenas tardes a todos. De nuevo les doy la bienvenida en nombre del Instituto de Estudios Canarios, una bienvenida virtual a esta segunda jornada, a la segunda conferencia de la segunda jornada del séptimo ciclo de conferencias Los Patrimonios de la Laguna, organizado por el Instituto con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, coincidiendo con el aniversario de la inscripción de la ciudad en la lista de Patrimonio Mundial. Hemos tenido ya la primera conferencia de la tarde y pasamos a la segunda, que es la última del ciclo de este año, bajo el título Aproximación histórico-cultural al auto sacramental de los Reyes Magos de Tejín, que estará a cargo de Josué Ramos Martín y Luana Studer Villasana. Josué Ramos Martín es licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna, gestor del patrimonio de la empresa Cultania y miembro de ICOMOS España. Luana Studer es doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, especialista en Historia Contemporánea y también gestor del patrimonio cultural. Ambos, a través de la empresa Cultania y junto con la comunidad local, representada por la Asociación Cultural Auto de los Reyes Magos de Tejina, desarrollan un proyecto de investigación sobre este bien inmaterial. El proyecto, financiado por la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de La Laguna, se encamina a la declaración del auto como bien de interés cultural. Les dejo la palabra. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer al Instituto de Estudios Canarios que nos haya invitado a este seminario dedicado a los patrimonios de La Laguna. Como bien ha comentado el compañero Carlos, nuestra ponencia trata sobre el auto sacramental de los Reyes Magos de Tejina. Es una manifestación cultural que en este momento estamos dedicados a su revisión histórico-documental con la intención de preparar el futuro expediente de incoación de bien de interés cultural. Como también ha comentado mi compañero Carlos, se trata de un proyecto financiado por la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de La Laguna, a raíz de la aprobación del Pleno del año pasado, que dio luz verde para iniciar esta fase documental de investigación documental sobre el auto sacramental de los Reyes Magos de Tejina. Y también queríamos agradecer y acordarnos de la directiva y de toda la gente que participa en el auto de Reyes Magos de Tejina, que lamentablemente, por razones de seguridad del COVID, nuestra intención es que alguno de sus miembros estuviera hoy aquí, pero por razones de seguridad pues hemos tenido que limitar el aforo. Nos acordamos de ellos y agradecerles todo lo que han hecho posible para la fase documental del futuro expediente de incoación del BIC. En lo que respecta a mi parte, yo voy a hacer una breve síntesis histórica acerca del auto de los Reyes Magos de Tejina. Y en una segunda parte, pues el conjunto de fuentes documentales, fuentes primarias que hemos recabado, que llevamos investigando desde hace algunos meses, para la futura incoación del expediente de este BIC. Bueno, bueno, sobre el origen del auto sacramental de los Reyes Magos de Tejina, tenemos algunos datos documentales. No sabemos a ciencia cierta cuál es el momento, cuál es la fecha precisa en que se inicia la representación del auto de Reyes Magos de Tejina. No sabemos si fue a finales del siglo XIX. Sí tenemos una fecha concreta, que es la fecha de 1905. Con toda probabilidad el auto de Reyes Magos se comenzó a representar con antelación a esta fecha, pero la fecha con la que partimos, la fecha que tenemos segura, es la del año 1905, porque en ese año se produce un accidente en el coro de la iglesia de San Bartolomé de Tejina. El coro cae por el excesivo aforo que tiene la iglesia en ese año. Y la prensa local de ese año, de 1905, de varias partes de Tenerife, o varios, digamos, periódicos, diarios, prensa, se hace eco de ese accidente. Y ahí se menciona la representación del auto de Reyes Magos de Tejina por primera vez, que nosotros sepamos, de forma documental. Uno de los diarios que lo menciona
que ahí está del texto del periódico del Diario de Tenerife, del 10 de enero de 1905, hace referencia a la noticia de ese accidente cuando se cae el coro de la iglesia de San Bartolomé de Tejina. Esa es la fecha que contamos como inicio, que podemos datar la representación del auto de Reyes Magos. Pero vuelvo a repetir que existen hipótesis que están en revisión actualmente de que posiblemente el auto se inició años anteriores o posiblemente a finales del siglo XIX. Sobre la llegada del auto, o el origen, la llegada del auto de Reyes Magos a Tejina, estamos barajando, una vez que llevamos varios meses investigando, también a la raíz de otras aportaciones que han hecho historiadores e investigadores de Tejina, tenemos varias hipótesis. Una de las que más peso tiene es que el auto fue traído por el párroco llamado José Manuel González de la Cruz. Es un párroco palmero que fue destinado al pueblo de Tejina, concretamente en el año 1903, según datos del investigador Miguel López de Tejina. Este párroco José Manuel González de la Cruz pues, llegó a Tejina en 1903 y parece ser que él trajo la representación del auto sacramental de los Reyes Magos a la localidad de Tejina. Es una de las hipótesis que manejamos, una de las hipótesis que más peso tiene a la hora de definir el origen del auto con la localidad de Tejina. También hay otras hipótesis, que el auto de Reyes Magos de Tejina tiene cierta influencia con otro auto que se realiza en Betancuria. Sin embargo, son hipótesis que están en revisión en la actualidad. No obstante, tanto los textos que se utilizan para la representación del auto de Reyes Magos de Tejina como los textos que se utilizan en el auto de Betancuria, sí parece que hay una unanimidad de que proceden de un texto de Fray Gaspar Fernández de Ávila de 1875. Parece que hay una cierta unanimidad en que ambos textos provienen de la influencia de este fraile de origen peninsular. Bueno, partimos de 1905, parece ser que en años posteriores a esa fecha el auto, como muchos de ustedes sabrán, el auto es una representación que se comienza a representar en el interior de las iglesias. Ya no es una cuestión de las fechas contemporáneas, sino ya desde época moderna, ya los autos sacramentales es un tipo de representación que se llevaba a cabo en Navidad y se llevaba a cabo en el interior de las iglesias. Concretamente en el caso de Tejina, sabemos que en 1905, por esa noticia de la caída del coro, se estaba realizando en el interior de la iglesia de San Bartolomé, y sabemos que años posteriores ya el auto se comienza a realizar en la plaza de la iglesia de la parroquia de Tejina. Digamos que una de las cosas que, bueno, ya mi compañero Josué hablará un poco de la cuestión de las entrevistas orales que hemos realizado. Parece ser que la representación del auto tiene cierta continuidad. No podemos garantizar que habría algún año que se pudo haber parado. Una de las cuestiones que nosotros preguntamos en las entrevistas orales a la gente que entrevistamos en el pueblo de Tejina, a gente mayor, es si el auto se seguía realizando, por ejemplo, durante los años de la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939. Es un dato, por ejemplo, que desconocemos. ¿Sí? Durante la Guerra Civil se siguió realizando el auto de Reyes Magos. A pesar de estas pequeñas incertidumbres, parece ser que el auto de Reyes Magos sí se llevó a cabo en años repetidos, cada año, digamos, sin descanso, durante casi toda la centuria del siglo XX. Los primeros datos que nos aparecen en las entrevistas, dado que bueno, hemos podido entrevistar a gente que participó en el auto de Reyes Magos en los años 50, gente evidentemente ya que cuenta con casi 90 años, hemos podido entrevistar algunos casos y son gente que fueron Reyes Magos en los años 54, a mediados de los años 50 hemos podido entrevistar a algunas personas y de ahí ya pues, hemos podido recabar información de cómo se vivía o cómo se representaba el auto de Reyes Magos durante los años 50. En los años 50 sabemos que la representación se realizaba en la Casa de la Lóndiga de Tejina. Es una casa que está en las proximidades de la plaza parroquial de Tejina. Durante esa fecha, pues, el escenario, digamos que la representación se hacía en unas circunstancias muy precarias, ¿no? Con unos pequeños bidones, unas pequeñas tablas,
digamos, el atuendo que utilizaban para los reyes, el atuendo que utilizaban para los personajes del auto de Reyes Magos, eran unos atuendos, pues, digamos, de andar por casa, si me lo permiten la expresión, ¿no? Digamos que los medios que contaban en esa época eran muy precarios, ¿no? Sin duda, pero sin duda, digamos que el pueblo vivía con una gran ilusión toda la cuestión de la representación del auto. Durante los años 50 hay que mencionar la figura de un maestro, de un docente en la localidad de Tejina, que es Salvador González Hernández. Digamos que Salvador era un hombre muy ilustrado, él retoma como director la representación del auto y lo perfecciona. Perfecciona el auto porque a partir de la figura de Salvador se comienzan a realizar ensayos para la representación del auto, mejora los textos, los guiones, los versos para la representación de esta manifestación cultural, también mejora otras cuestiones como la música, ¿no? Eran cuestiones que hasta esos momentos no se habían perfeccionado y gracias a la figura de Salvador González, pues digamos, el auto de Reyes Magos da un salto de calidad en ese sentido. Se nota, según los entrevistados, la figura, la mano, la influencia de Salvador González en ese sentido. A partir de los años 60, la representación del auto ya pasa a otra zona de la parroquia, de la plaza de la parroquia de San Bartolomé de Tejina. Digamos que a partir de los años 60 ya el auto se empieza a representar en lo que actualmente es la zona donde se localiza el escenario de las fiestas patronales de Tejina, ¿vale? Donde se hacen las fiestas patronales, ahí en los años 60 donde se representaba el auto. Digamos que las situaciones no eran tan precarias como en los años 50, ya hay algunas cuestiones que mejoran, los trajes, el escenario. Evidentemente en los años 50 no existían ni micrófonos, ni audios, ni iluminación. Ya en los años 60, digamos que ya empiezan a haber algunos micrófonos, empiezan a haber algunos medios sonoros, la música pues mejora, el atuendo también de la representación del auto también mejora respecto a la década anterior. Ya a partir de los años 80, los años 90, digamos que la representación, el escenario también vuelve a cambiar de la representación del auto y la zona donde se representa es la parte extrema a esa zona de la plaza, que es donde se representa en la actualidad, en los actuales aparcamientos de la plaza de San Bartolomé, que es donde se realiza hoy en día. Ya a partir de los años 80, pues también hay un salto cualitativo, en los años 90 se mejora el atuendo, se mejora la representación, se mejora las cuestiones de sonidos, de audio, hasta acabar lo que es actualmente hoy en día, ¿no? Que es un espectáculo artístico, digamos, con toda la calidad, ¿no? que tiene en la actualidad. Sin embargo, bueno, el auto, nosotros a lo largo, a medida que hemos ido avanzando en la investigación, en la fase documental para la futura incoación del BIC, hemos visto a través de las entrevistas, a través de las otras fuentes primarias que hemos investigado, que se produce tanto en el auto como en la vestimenta, en los escenarios. Hay toda una evolución, percibimos toda una evolución de esta manifestación cultural desde los años 40, los años 50, 60, hasta llegar hasta la actualidad. Evidentemente, observamos una evolución en las zonas donde se representa el auto, es decir, los espacios escenográficos van evolucionando, van cambiando, siempre alrededor de la parroquia. La parroquia, la iglesia va a ser el eje vertebrador del auto. El auto, hay que decir que, bueno, es un acto sacramental que se inicia en la iglesia, sale de la iglesia y a medida que va evolucionando el tiempo, va adquiriendo una cuestión más popular, más cultural. Sin embargo, hoy en día hay que tener en cuenta de que su origen es un origen sacro, un origen eclesiástico. Entonces no hay que perder de vista esa perspectiva, aunque en la actualidad contemos o percibamos más el auto de Reyes Magos como una cuestión popular, una cuestión cultural, pero nunca debemos perder esa vertiente sacra, esa vertiente religiosa que sigue teniendo el auto, ¿no? Y en esa evolución, es lo que yo quería comentar, en esa evolución desde los años 50 hasta la actualidad, hay una evolución en los materiales, en los escenarios, en la forma de representar el auto. Hoy en día el auto de Reyes Magos cuenta con una representación de más de 100 actores, más de 100 personajes que participan en el acto.
digamos que tiene una mejor iluminación, mejores efectos sonoros. Los textos que se utilizan en el auto son los mismos que se realizaban hace muchas décadas, eso es lo que no se ha modificado. Mi compañero Josué ya les hablará en su parte de las cuestiones mutables e inmutables que tiene el auto, como una de las cuestiones importantes a la hora de abrir un expediente para incoación del expediente de BIC. Es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Las cosas que pueden cambiar y que no pueden cambiar de esta manifestación cultural para ser declaradas BIC. Sin embargo, a lo largo de toda esta evolución, cambios en los escenarios, cambios en el atrezo, cambios en los efectos lumínicos y sonoros, hay que decir que en las entrevistas que hemos realizado, a gente mayor, gente que participa en la actualidad, técnicos que participan en el auto, toda la gente que está relacionada o vinculada de alguna forma con el auto de Reyes Magos, siempre la ilusión siempre ha sido la misma, ¿no? Eso es lo que nosotros percibimos como técnicos que estamos fuera del auto, pero que estamos investigando el auto desde hace algunos meses. Percibimos que la ilusión, desde la persona que nos habla de los años 50 hasta la gente más joven que nos habla en la actualidad, siempre nos hablan de la misma ilusión y siempre contando con el apoyo del pueblo de Tejina para llevar a cabo esta manifestación cultural. Bueno, a la hora de hablar de las fuentes documentales que hemos empleado para realizar esta fase de documentación e investigación, principalmente, bueno, hemos utilizado 3 tipos de fuentes. Por un lado estarían las fuentes archivísticas, es decir, acudir a los centros de documentación que podríamos, o que nosotros pensamos que podrían tener relación o contener archivos que te dieran información acerca del auto. Las fuentes archivísticas principalmente han sido 4. El Archivo Histórico Municipal de La Laguna, donde bueno, hicimos un sondeo, donde pudimos rescatar algún tipo de archivo, no demasiado documentación, pero sí algunos archivos, algunos programas de fiestas, de Navidad, donde se hacía mención al auto de Reyes Magos durante los años 60, durante los años 70. También pudimos rescatar algún tipo de documentación vinculada con los inicios de la asociación del auto de Reyes Magos. La Asociación del Auto de Reyes Magos está constituida formalmente como asociación desde el año 2013. Sin embargo, ya desde los años 80, desde los años 70, había un grupo que, digamos, ha trabajado, se ha esforzado por llevar a cabo este tipo de manifestación cultural, aunque no estuviera constituida como asociación, con unos estatutos, digamos, como es en la actualidad, ¿no? También hemos querido investigar un poco cómo ha sido la evolución de la gente que ha estado detrás del auto, la gente de la asociación, la gente que se movía en el pueblo de Tejina en los años 70, en los años 80, la gente que tomó el relevo en los años 90, que muchas de las personas que están en la actual directiva del Auto de Reyes Magos de Tejina provienen ya de los años 90, incluso de los años 80, ¿no? Entonces son gente que tiene un largo recorrido. A esa documentación hemos encontrado algunas cosas en el Archivo Municipal de La Laguna, y cuestiones como por ejemplo los programas de fiestas, ¿no? También acudimos al Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En principio no pudimos localizar documentación en este archivo, eso no quiere decir que no exista, pero en la actualidad estamos en revisión, en poder encontrar alguna cosa que esté vinculado con el Auto de Reyes Magos, ¿no? Pasa lo mismo con el Archivo Diocesano. También acudimos a ver los fondos del Archivo Diocesano, dado que el Auto de Reyes Magos es un acto sacramental, acudimos a los archivos diocesanos para ver si existía algún tipo de documentación. Lamentablemente, igual que nos ha pasado con el Archivo Histórico Provincial, no hemos podido encontrar hasta el momento documentos archivísticos que nos hablen del Auto de Reyes Magos de Tejina, hasta estos momentos. Por otro lado, están en los archivos privados. Los archivos privados, estamos haciendo referencia a los archivos que han sido generados por la Asociación de los Reyes Magos de Tejina. Ellos tienen, pues la verdad es que hay que decir que tienen una información muy bien organizada, tienen bastante documentación, eso nos ha facilitado a nosotros mucho a la hora de trabajar con ese tipo de documentación. Pues estamos haciendo referencias pues, a fotografías, a vídeos, bibliografías, documentos internos de la asociación. Todo eso se nos ha sido facilitado por la propia asociación y les volvemos a dar las gracias desde aquí a toda la directiva del auto.
Con todo este tipo de documentación archivística, pues es una parte de la que estamos redactando la actual memoria para la futura incoación del expediente de Vic del auto de Reyes Magos de Tejina. Otro tipo de documentación que hemos utilizado es la prensa histórica. Evidentemente, la Universidad de La Laguna tiene un repositorio de prensa histórica muy bueno en la planta de Canarias, digamos, materiales físicos, periódicos físicos, de mucha prensa a lo largo del siglo XX. Sin embargo, por la actual situación de COVID, ese archivo está cerrado actualmente. Entonces, la universidad nos ha remitido al repositorio digital de prensa, que también es bastante extenso. Y ahí, a partir del repositorio digital de prensa de la Universidad de La Laguna y el portal Hable de la Universidad de Las Palmas, que también es un repositorio digital de prensa, hemos podido rescatar prensa histórica que hace alusión, noticias que hacen alusión directa a la celebración del auto de Reyes Magos de Tejina. En diferentes años hemos encontrado noticias de 1905 relacionadas con la caída del coro, 1923, 1977, 1990, y a partir del año 2000, pues cada año, en el mes, digamos en la época de Navidad, los distintos rotativos han hecho mención a la cuestión de la representación del auto de Reyes Magos de Tejina. Y por último, bueno, estarían las entrevistas orales, que eso ya se va a encargar de hablarles un poco más mi compañero Josué, y que nos han aportado bastante información, porque como ya les comentaba anteriormente, hemos realizado pues más de 20 entrevistas, 25 entrevistas, a diferentes personas, gente que participó en los años 50, gente que participó en los años 70, gente vinculada a la música del auto, gente vinculada a la creación del escenario del auto cada año, a la logística, también a la gente que participa en la representación directa del auto, los Reyes Magos, otros personajes, y la verdad es que nos han aportado bastante información de diferentes cuestiones que tienen que ver con el auto y desde diferentes perspectivas. Y yo creo que eso también es de agradecer a toda la gente vinculada, no solo a la Asociación del Auto, sino a toda la gente que participa en el Auto de Reyes Magos. Sin más, pues le doy paso a mi compañero Josué, que les va a hablar sobre el proceso de investigación y de incoación que estamos preparando para el futuro expediente de declaración de bien de interés cultural, que esperamos que se consiga y que tenemos claro que se va a conseguir. Animamos a la gente del auto en ese sentido. Y sin más, pues le doy las gracias y le doy paso a mi compañero Josué Ramos. Gracias, Luana. Bueno, después de conocer un poco más el auto de Reyes y ver su evolución histórica, yo voy a hablar de la parte de la gestión con la comunidad portadora y de los trabajos que estamos haciendo de gestión de cara a la futura incoación del expediente del auto sacramental como bien de interés cultural. Hay que decir que la categoría de bien de interés cultural es la máxima categoría de protección que existe actualmente en la legislación española para la protección de los bienes patrimoniales. En Canarias tenemos muchos bienes de interés cultural declarados, pero solo 17 tienen un carácter intangible, como el caso del auto de Reyes de Tejina. Y de todos ellos solo tenemos ahora mismo 4 en la isla de Tenerife. El corpus de las alfombras de la Rotava, las 2 libreas, la de Valleguerra y la de Tegueste, y precisamente la fiesta de los corazones de Tejina. Si bien es cierto que cuando fueron declarados como BIC, lo fueron en una categoría un poco singular, como bienes de interés cultural con categoría de ámbito insular o local, ya que la legislación vigente en aquel momento, la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias de 1999, no incluía la categoría de patrimonio inmaterial. Actualmente la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que fue declarada, publicada el año pasado, en el año 2019, sí que ya recoge la categoría de patrimonio inmaterial a instancias de lo que hace unos años la UNESCO estableció en su Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Una convención que se convirtió en ley en España desde el año 2006 y que ha cambiado por completo el modo de entender y gestionar este tipo de patrimonio.
y que ha influenciado la publicación de diferentes leyes en diferentes países del mundo, incluido España, que publicó su propia ley para la salvaguardia del patrimonio inmaterial en el año 2015, publicó también un Plan Nacional de Salvaguardia en el año 2011 y, como decía, la Ley Canaria del año 2019. Y existe desde hace bastantes años la voluntad por parte tanto del Ayuntamiento de La Laguna como de la propia Asociación de Reyes Magos de Tejina, de que el Auto de Reyes recibiera la distinción como bien de interés cultural. En el año 2004 se aprobó una moción plenaria para este objetivo, pero por desgracia tanto la Unidad Técnica de Patrimonio como la Comisión Insular rechazaron el expediente por diversas cuestiones. Desde entonces no se había retomado este objetivo hasta que el año pasado se renovó la voluntad en pleno municipal para volver a iniciar el expediente y en ese proceso estamos ahora mismo. El Cabildo Insular, que es la institución que gestiona la incoación de cualquier tipo de BIC, antes de ser elevado al Gobierno de Canarias para su declaración posterior, establece al menos 4 criterios fundamentales para incoar los bienes de carácter inmaterial. Estos son una memoria histórica detallada, una descripción de la manifestación, también lo más detallada posible, la identificación de aquellos elementos que deben ser considerados esenciales o inmutables y la demostración del apoyo popular mediante la recogida de firmas. Digamos que los trabajos que hemos hecho en esta fase de trabajo han ido en la línea de cumplir con esos 4 puntos. La memoria histórica es la parte que ha comentado el compañero, con el objetivo de tener un relato historiográfico también, lo más detallado posible acerca de cuál es el origen de la manifestación, cómo ha evolucionado históricamente y su comparación con otros bienes similares de Canarias y de España dentro de lo que es el teatro popular navideño y indicar las principales fuentes con las que hemos trabajado. La segunda parte es la descripción de la manifestación, es decir, una descripción de cómo, en este caso, el Auto de Reyes se desarrolla a lo largo de todo el año, porque el Auto de Reyes implica la preparación del mismo durante muchos meses hasta que finalmente es realizado cada 5 de enero en Tejina. Pues es necesario hacer una descripción pormenorizada de cuáles son los pasos, los preparativos, las necesidades que surgen, el contenido procesional o el itinerario a seguir por la manifestación, los componentes que tiene, elementos materiales asociados, cuál es el espacio, etcétera. Para ello, las entrevistas con los miembros de la comunidad, como ya habló antes mi compañero, han sido la principal fuente. Conseguimos entrevistar a más de 20 personas vinculadas con el auto, ya no solo con la asociación como tal, sino con otras personas que ya no forman parte de la misma, pero que han participado históricamente en el Auto de Reyes y que nos dieron información de primera mano fundamental, tanto a nivel histórico como para entender también cómo es el desarrollo de la ceremonia. Con personas que han participado desde los años 50, 60 hasta la actualidad. Y también hablamos con otras personas como investigadores, historiadores, que nos dieron también una perspectiva quizás más externa, pero que conocen muy bien cómo es esta manifestación. Estas entrevistas, además, que fueron grabadas y han sido ya compartidas con la asociación y que esperamos que sean publicadas próximamente, nos permitió también complementar los trabajos que realizamos en el año 2015 en el marco de la realización del Atlas del Patrimonio Cultural Inmaterial de Canarias. Este Atlas fue una iniciativa de la Dirección General de Patrimonio que tuvo como objetivo hacer un inventario integral de las principales manifestaciones inmateriales de todo el archipiélago. Se establecieron varios equipos de trabajo. Nosotros participamos en el equipo que se ocupaba precisamente de la categoría de artes del espectáculo, en la que se incluye el Auto de Reyes,
y consistió en realizar entrevistas también a los principales miembros de la comunidad y en la cumplimentación de una ficha de registro que nos ha servido también en todo este procedimiento, porque ya ahí habíamos avanzado bastante en los trabajos que tenemos que hacer. De hecho, entonces las entrevistas actuales, las pasadas, junto con esta ficha, son fundamentales para definir muy bien cómo es el desarrollo, ¿no?, de la ceremonia, de la manifestación inmaterial, tal y como obliga a fijar el Cabildo. Otro de los elementos clave es definir cuáles son los elementos que la comunidad considera esenciales. En la pantalla pueden ver un articulado de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, en la que se dice: cuando la declaración se refiere a bienes inmateriales, deberá precisar los elementos esenciales cuya alteración supondría un menoscabo de los valores que motivaron aquella, con objeto de permitir la evolución natural de este tipo de manifestaciones. El Cabildo también se pronuncia de una manera similar y obliga, digamos, a incluir aquellos aspectos de la actividad que deban conservarse como hitos o aspectos relevantes de la misma y que no debieran ser objeto de cambios, salvo causa muy justificada. Esto, sin lugar a dudas, es también un criterio un tanto polémico, porque las manifestaciones inmateriales son hechos vivos, están en continuo cambio, en continua transformación, pasan de generación a generación y siempre está sujeto a cambios. Ninguna tradición es igual que otra. Se han pasado, por ejemplo, 50 o 100 años, aunque la comunidad crea que es la misma. Siempre hay cambios, obviamente, en cualquier manifestación. Lo que se quiere con el objetivo o el espíritu de esta norma es que no haya injerencias externas, de agentes externos que puedan modificar, sin que la comunidad quiera, los elementos más importantes. Porque eso ya ha pasado en otras circunstancias, en otros contextos, en los que un ayuntamiento, una institución política o agentes externos a una fiesta, por ejemplo, influyen negativamente en cómo se ha transmitido tradicionalmente. Bueno, la mejor forma de conocer esos elementos esenciales era preguntando directamente a la comunidad. Y para eso organizamos una serie de talleres cuyo objetivo principal era precisamente ese, pues preguntarles, hacerles partícipes y que debatieran entre ellos, que fue lo que pasó finalmente, un interesante debate entre ellos acerca de qué elementos podemos nosotros definir como esenciales en nuestro auto de Reyes. Esto es una lista resumida de las conclusiones a la que llegamos con ellos. Y bueno, pues son esenciales, pues evidentemente, el día, la hora y el espacio de la representación. Es esencial que sea el día 5 de enero en el entorno de la plaza y la iglesia de San Bartolomé en Tejina. Los textos que forman parte de la representación, sobre todo el verso, los que pronuncian los reyes, son esenciales y de hecho han sido prácticamente inmutables durante muchas décadas. El hecho de que los Reyes Magos hablen en verso, eso es otro elemento fundamental. La música, la letra que acompaña al auto, diversos materiales de la escenografía, el vestuario, que tenga un cierto decoro acorde a la época que está representando. Otro aspecto muy interesante que nos llamó la atención es que se intentara siempre conservar la expectativa de la ilusión entre los niños. Es decir, que siempre los reyes habían sido un motivo de ilusión en los niños del pueblo, y que eso ellos veían que estaba en cierto riesgo por la influencia, pues, de los medios de los referentes hoy en día culturales navideños, que digamos se mezclan o compiten con los Reyes Magos, y que uno de los objetivos era precisamente mantener la ilusión de los niños, ¿no? El carácter no lucrativo tanto del evento en sí como de la propia asociación, eso es un elemento que quieren conservar también. Y en el mismo sentido que sea la asociación un elemento importante como ente organizador y principal representante. Y aquí también hubo un interesante debate en torno a si es esencial o no la presencia de animales en la obra, sobre todo la presencia de los camellos que acompañan a los reyes, ¿no? Pues bien, estos serán los elementos esenciales que en el futuro expediente valoraremos cómo
que han sido concebidos e identificados por la comunidad como elementos esenciales. Bueno, como decía antes, el principal cambio en la gestión del patrimonio inmaterial a partir de la Convención de la UNESCO y demás normativas que se han ido publicando es lo que nos gusta llamar el giro a la comunidad. Es decir, se ha empezado a poner el foco en las personas que son capaces de reproducir, transmitir y que tienen el conocimiento adecuado para transmitir cualquier manifestación inmaterial. También la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias recoge este espíritu, hablando del protagonismo de las comunidades portadoras como titulares, mantenedoras y legítimas usuarias del mismo, y que es necesario articular mecanismos de participación. Es decir, que cualquier acción vinculada al patrimonio inmaterial cuente con la participación activa, con el consentimiento de las comunidades, como hemos intentado hacer nosotros en el proyecto que hasta ahora, ¿no? Que la comunidad protagonice, que sea activa, y nosotros simplemente somos unos facilitadores que marcamos unas pautas, unos objetivos, pero la acción también le corresponde en este caso a las comunidades portadoras, en este caso al pueblo de Tejina y a la asociación, para llevar a cabo el objetivo, último objetivo, que en este caso es la declaración del BIC. Y bueno, de este modo nuestros talleres se centraron precisamente en eso, en comunicar qué papel ostentan las comunidades actualmente en la gestión del patrimonio y en particular, en concreto, en la gestión de los expedientes BIC. De hecho, este esquema quizás resume nuestro planteamiento metodológico teórico, y es que el bien inmaterial va de la mano de la comunidad portadora y cualquier declaración BIC debe partir de esa base. Es un proceso que se construye de abajo arriba, a través del trabajo participativo. En otras ocasiones, sobre todo años atrás, era habitual que los expedientes BIC, incluso de bienes inmateriales, se construyeran al revés, de arriba abajo. Un ayuntamiento X quería que su fiesta fuera declarada BIC, pero no contaba con la comunidad, no contaba con el pueblo, no contaba con las agrupaciones, cofradías, cualquier tipo de agrupación que fuera la verdadera mantenedora de esa tradición. Pues esos expedientes acababan muriendo de forma administrativa, bien porque no tenían apoyo popular, por defectos de forma, o porque no había un respaldo, una realidad comunitaria detrás de todo eso. Como parte de nuestro deseo de implicar a la comunidad, creamos un sistema en la nube donde hemos compartido con ellos toda la información y ellos con nosotros. Ellos nos han proporcionado, como decía Luana, su archivo privado para tenerlo como base documental para poder hacer el proceso de redacción. Y nosotros hemos ido también compartiendo pues, las presentaciones que hemos hecho en los talleres, las fotografías cogidas, los vídeos de las entrevistas y cualquier otro tipo de bibliografía o documentación de interés que nos pueda servir a las dos partes. Tenemos este sistema en la nube y también tenemos un sistema de comunicación por mensajería en la que nos avisamos de cualquier novedad o cualquier trámite que estemos realizando. Y bueno, faltaba el último paso, el proceso de recogida de firmas, el último requisito que establece el Cabildo. El hecho positivo es que ya la asociación cuenta con bastantes firmas que ha ido recopilando durante varios años, con lo cual ya hay bastante apoyo popular recogido, pero en las próximas semanas estamos resolviendo unas dudas legales. Queremos volver a empezar a iniciar un proceso de recogida de firmas a través de medios telemáticos y que se anunciará en redes a través del ayuntamiento y de la propia asociación para intentar sumar apoyo popular al expediente. Y será un apoyo popular, además, que queremos distinguir entre personas físicas, empresas, administraciones públicas y cualquier tipo de ONG, fundación, asociación que quiera dar su apoyo, ya no como persona física, sino como entidad privada o pública o sin ánimo de lucro. Y bueno, como conclusiones principales de los trabajos que hemos realizado, la primera, hemos obtenido una información muy valiosa
especialmente la que ha proporcionado la propia comunidad, en forma de documentos de diferente naturaleza, desde fotografías, cartas, revistas, vídeos, diferente material que es muy valioso. Obtención también de información inédita, sobre todo a través de las entrevistas, información que no está documentada y que hemos podido recoger en esas horas de grabación. Otro resultado importante es la implicación de la comunidad en el proceso de trabajo, de manera participativa a través de las diferentes actividades. Y he de decir además la buena voluntad que han tenido siempre para acudir a los talleres y para participar activamente en el proceso con bastante ilusión de que este objetivo vaya hacia adelante. Y en relación con eso, pues otro de los resultados es haber iniciado un proceso colaborativo y participativo con la comunidad que tiene como objetivo la protección jurídica final, ¿no?, del auto de Reyes como bien de interés cultural, y que es algo que ellos reclaman y que creen que además que es un homenaje merecido a todas aquellas personas que han participado en el auto de Reyes desde hace más de 100 años. Muchas gracias, y en especial a la asociación, que nos ha ayudado muchísimo en todo el trabajo, y al Ayuntamiento de La Laguna, que también nos ha apoyado y está financiando el proyecto. Bueno, muchas gracias. Sí, teníamos la consulta de si les consta qué va a pasar este año con el auto, si se va a representar, qué información tenemos sobre el planteamiento de este año. Bueno, según nos han comentado la propia directiva del Auto de Reyes Magos de Tejina, claro, por la actual situación de pandemia que contamos, no se puede hacer la representación como se ha hecho cada año. El problema es evidente de que una manifestación cultural como el Auto de Reyes Magos de Tejina atrae a muchísima gente que, digamos, ocupa toda la plaza de Tejina. Eso es inviable hoy por hoy. Entonces, según nos ha comentado la dirección del auto, se va a hacer un acto en el interior de la iglesia de Tejina, pero un acto simbólico. Digamos que para no perder la tradición de que cada año se hace el Auto de Reyes Magos, se va a hacer una pequeña representación, pero no digamos, con la forma tradicional que se ha hecho cada año, que engloba a más de 100 participantes en el auto y que cubre una extensión, que es el actual aparcamiento de la Plaza de San Bartolomé, muy grande. Entonces eso es inviable, claro. Van a hacer una pequeña representación en el interior de la iglesia. También yo creo que resulta bonito volver un poco a los orígenes de lo que fue la manifestación del auto. Se inició hace más de 100 años en el interior de la iglesia de San Bartolomé, y este año se va a realizar en el interior de la iglesia otra vez. Digamos que una situación de la actual situación de pandemia, pero yo creo que también se debe valorar a la hora de rememorar el origen del auto en ese sentido, ¿no? Entiendo que la idea es con público, aforo reducido, pero dentro de la iglesia. No tengo muchos más datos, pero entiendo que va a ser muy limitado, muy limitado. Y claro, yo entiendo que todo depende de cómo vaya evolucionando el tema de la pandemia, porque es que esto va por, digamos, por días, ¿no? Entiendo que si de aquí a finales de este mes, o a finales, cuando se haga el auto del 5 de enero, la situación mejora, pues la situación, pues digamos que las medidas serán peores o más restrictivas o no. Pero entiendo que va a ser con un aforo limitado, claro.